Anduvieron por montes, sierras y cordilleras. Fundaron villas, pueblos y ciudades. Persiguieron la riqueza y para alcanzarla lo dejaron todo: madre, esposa y hogar. Hoy de ellos solo quedan las sombras, los recuerdos de aquellos azarosos tiempos de codicia y aventura. Fue en tiempos de conquista, de caballeros e hidalgos, de trotamundos venidos de ultramar en busca de riqueza. Y en esta región de América, el más grande fue don Gonzalo Jiménez de Quesada. A los 70 años, se fue a los llanos orientales de Colombia en busca del dorado, y a su regreso lo enviaron acá para someter a los indígenas que impedían la explotación de las ricas minas de oro y plata de la ciudad de Falan, de las minas de Santa Ana. Tiempos de conquista, de aventura, tiempos que hasta nuestra época generaron gran cantidad de leyendas. Y esta calle donde estamos hoy no es de Santa Marta, no es de Cartagena, y mucho menos de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Esta calle corresponde a un lugar de la Colombia oculta, un lugar que está cerca de todos. Buenas noches. Hace 2 años, Colombia Oculta realizó el descubrimiento de las ruinas de Falan, al norte del Tolima. Y hoy continuamos esa historia. Para ubicarlos a ustedes un poquito en el tema, vamos a recordar algunos apartes de ese descubrimiento. Falan, norte de Colombia. Una búsqueda entre montañas y selvas, murallas, un descubrimiento, una encrucijada de fortines, castelletes y fortalezas. El encuentro con un profundo cañón de selvas que en su época albergó lo que quizás fue la veta de oro y plata más rica de esta parte de América. Y aquí, túneles, pasadizos, socavones. La leyenda dice que salían de aquí y que iban hasta el vecino municipio de Honda, el punto de embarque de las riquezas hacia España. La historia aún está por comprobar. Y ese fue el programa de Colombia Oculta dedicado a las ruinas de Falan, a lo que se dio a llamar la ciudad perdida de Falan, Tolima. Un documental que habló de murallas y de túneles, que habló de conquista y de colonia. Y hoy, aquí en la ciudad de Honda, a pocos kilómetros de Bogotá, esa historia continúa. Al siguiente programa lo hemos llamado Los túneles de Honda. Siguiendo la ruta del oro, recuerdos del pasado colombiano, lugares olvidados, sed de codicia y sed de oro. La búsqueda de los pasadizos por donde supuestamente salió la riqueza con rumbo a España. Los túneles de Honda, primer episodio. Dicen que los aullidos anuncian su presencia y que al oírlos los más valientes castellanos temblaban de puro pavor. La historia es tan vieja como estas calles señoriales de la antigua villa de San Bartolomé de Honda, casas coloniales sobrevivientes de un gran terremoto. Recuerdos que hablan de antiguas leyendas, cuentos de pasadizos y de túneles, socavones de espanto y miedo, oscuridades llenas de alimañas y fantasmas. Honda. Honda se ubica entre el Medio y Alto Magdalena. Fue descubierta a mediados del año de 1539. Es una tierra de leyendas donde túneles y socavones hacen parte del pasado. Habla Tiberio Murcia Godoy, historiador hondano. La historia de los túneles empieza desde el mismo momento del descubrimiento de Honda, desde el año 1539, cuando el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, los capitanes Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Fermán llegan al puerto y Salto de Honda, el cual se encuentran con los indios Panchiguas, Igualíes y Ondaimas, que son de la tribu Panchi y familia Caribe. Desde ese momento, cavernas, túneles, cuevas empiezan a florecer. Estas cuevas o túneles, el que más se reconoce es el de Santa Elena, que la leyenda comenta que cruza por la Mesa de los Palacios
y luego llega una antiplanicie o llega una planicie para luego penetrar por una puerta de oro para salir al embarcadero hoy día llamado Caracolí. Hay aproximadamente unos 30 cavernas, cuevas y túneles. Estas eran para algunas para escape, otras para guarecerse y otras para protegerse. Hay 5 túneles, 3 militares, 2 religiosos. Los túneles militares son el que parte de Santa Elena a comunicarse con la Mesa de los Palacios, luego el que sale de la misma Mesa de los Palacios y se comunica con el embarcadero. Eso entre los túneles militares. Otro túnel militar es el que está ubicado en el cuartel La Ciega, donde hoy, Cárcel La Ciega, donde hoy está el puente Luis Ignacio Andrade, más conocido como Puente del Carmen. Luego, los túneles religiosos, que es uno de los que parte de uno de los conventos que hubo o cerca del Hospital Viejo, que salía hacia la parte que nosotros denominamos hoy como ferrocarril. Ese túnel aproximadamente tenía unos 700 metros. Otro túnel religioso es el que parte cerca de las ruinas de un acueducto colonial que hay en Pueblo Nuevo y sale y llega a otras ruinas más arriba de Quebrada Seca, donde comentan allí sale en épocas de Semana Santa un cura sin cabeza. Además, todas las casas de este sector de la ciudad, la parte colonial, cuenta con escapes que eran utilizados por los españoles para salir en cualquier momento, y por eso de pronto ustedes no vayan a descuidarse, porque en cualquier momento, cruzando por la Mesa de los Palacios, se pueden ir por alguno de los oídos que hay en ese sector. La leyenda y la historia dice que hay 30 túneles, unos religiosos y otros militares, y la tentación de la búsqueda es demasiado grande como para ignorarla. Honda es tierra de clima cálido. En el pasado, antes de ferrocarril y carreteras, aquí llegaba el camino real que venía desde Bogotá, y por río desde la costa caribe arribaban los champanes, grandes canoas de madera que llegaban con mercancía y grandes señores. Honda, en el pasado, después de Bogotá y Cartagena, fue la ciudad más importante de Colombia. Aunque el paisaje es hermoso y la historia de Honda es apasionante, de verdad que el calor aquí es agobiante. Para esta expedición hemos programado 10 días en la llamada Ciudad de los Puentes. Supuestamente son 30 túneles perdidos en el tiempo, y la idea de encontrarlos es suficiente estímulo como para olvidar el calor tropical de la ciudad. La verdad, no sabemos por dónde empezar la búsqueda, y como siempre en estos casos, debemos pedir ayuda a nuestros amigos los bomberos. Buenas tardes. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda, y en la tarea de buscar los túneles, ellos nos van a ayudar. Pues son hondanos, sí, y conocen toda esta región, y yo creo que ellos saben dónde están esos túneles. Con mucho gusto, cuente con nuestra colaboración. Muchas gracias, capitán. En su mayoría trabajan sin sueldo, y aunque son un equipo reducido, los une la voluntad de servicio. Sector antiguo de la ciudad de Honda. La leyenda de túneles en casas coloniales adquiere fuerza en esta vieja calle. Un cuento antiguo habla de esta casona, una casona cuya historia se ha olvidado, y de ella se dice que tal vez fue una antigua prisión, o que quizás fue un viejo convento. ¿El hueco está aquí? ¿En qué parte está? Ahí, eso no se iba a quitar. No sé por qué. Quitar esta madera. Los recuerdos y ruinas del pasado cubren el piso.
De este cuarto, en la casa se habla de espantos, de ruidos extraños, cosas que caen y gritos de pavor. En Honda la casa es famosa. La tradición oral de los túneles se centra en esta habitación, un habitáculo al que hace mucho tiempo nadie llega, y de ella, bajo el piso, dicen que está la entrada a un túnel, y que a muchos el miedo les ha impedido indagar. Y aunque averiguamos, de la casa no hay historia. El fétido olor de los años surge como un vaho pegajoso. Son ladrillos o losas antiguas. De esta forma y calidad eran comunes en la colonia. Cubren las paredes y el piso en una perfecta alineación rectangular. El polvo de los años forma una capa, y si el mito es cierto, en algún lugar debe haber una entrada al túnel. Hola. Por las señas y los huecos, se nota que hace mucho tiempo alguien estuvo guaqueando, y lo más seguro fue su decepción. El lugar fue hecho sobre una base de arena de río muy fina. No hay puertas ni entradas. Esto es lo único que hallamos. ¿Qué era? ¿Para qué la construyeron? Nadie lo sabe. No hay registros de historia. ¿Tanque de agua? ¿Celda de castigo? ¿Sótano? No hay explicación. Y hasta aquí llegan las pistas del túnel. Esta es una historia que se ha perdido. Sector de Arrancaplumas en el municipio de Honda. La leyenda habla de túneles en este sector, una zona antigua que en tiempos de colonia fue industrial. Dos arcos antiguos, una incógnita para todos, se han conservado en el tiempo y nadie sabe cuál era su función. Aquí, el puente de Navarro, y desde aquí uno trata de intuir el objetivo de los arcos. Algunos dicen que fueron hornos de fundición, donde se preparaba la plata y el oro traídos desde las minas de Santa Ana, hoy Falan, Tolima. Nadie tiene la menor idea del porqué de estas construcciones. Los viejos, los antiguos, dicen que eran varios arcos. Puente de Navarro. Fue terminado en el año de 1894 y es uno de los pasadizos más llamativos de Honda. Una obra de ingeniería centenaria que aún se mantiene en pie.
Desde aquí y hacia arriba se encuentra el Alto Magdalena. Hace años, en este sitio se aparcaba una flota naviera que recorría el río llevando progreso a lugares olvidados, desde Honda hasta el departamento del Huila. Pero los buques, canoas y barcazas no podían pasar de este lugar. Aquí abajo está el Salto de Honda, un raudal de grandes rocas sumergidas que imposibilitan la navegación. El agua contra las rocas da forma a poderosos remolinos, y si un barco quería pasar, debían remolcarlo. Al otro lado del puente, en su costado norte, está el comienzo del Magdalena Medio. Aquí estaba también el antiguo puerto de Honda, un puerto que se sabe que existió, pero hoy nadie sabe dónde se encuentra. Y en esta ciudad, el puente de Navarro es toda una historia. La historia de este puente inicia cuando en el Congreso de la República, en el año 1892, siendo presidente Miguel Antonio Caro, mediante la Ley 6 de 1892, se autoriza la construcción de un puente sobre el río Magdalena. Don Bernardo Navarro Borges, uno de los hombres más adinerados que habían en la región, inició la construcción de este puente en el mes de junio de 1894. Lo terminan el 24 de diciembre de 1898 y lo inauguran el 16 de enero de 1899. ¿Cuánto costó? El costo del puente fue de 100.000 pesos oro americano, que fueron sufragados por don Bernardo Navarro Borges. No, sí. Y el señor que dio la plata para construir el puente, pues tenía que recuperarla. Y a partir del momento en que se inauguró este puente, con estas puertas, todo el que cruzaba por aquí pagaba un peaje. Pagaba un peaje en este lugar, en esa casa que están viendo ustedes ahí, y pagaba un peaje en otra casa que hay al otro lado del río. Por aquí cruzaban mercancías, todo lo que venía para Bogotá, y seguían avanzando por este lugar. Y esto es parte del camino real que se conserva y que iba hasta Guadua, Santa Fe. Por aquí pasó la historia del país. Pasó Bolívar, Santander, Sámano. Pasaron las grandes mercaderías que iban a Bogotá. Sector de Rancaplumas, al lado del puente de Navarro. Los túneles pueden estar aquí, al lado de esta casa. Hace unos años, el dueño encontró una rara construcción, que a su manera de ver, semejaba la entrada a un túnel. Arcos de ladrillo ahumado forman el techo. En realidad no es profundo, tiene 2 metros de hondo. No hay túnel, pero hay algo a su alrededor. La tierra tiene el característico color de la cocción, el color de la tierra sometida a una gran fuente de calor. Es un horno, y así es todo en su interior. Los ladrillos están chorreados, derretidos, y para que esto ocurriera, aquí debió haber alguna vez temperaturas muy altas. Esto nunca fue un túnel, por el contrario, fue un horno de fundición, un horno antiguo cuya vieja historia también se perdió. Otra leyenda, otro posible túnel se desvanece. En Honda se habla de los túneles militares y los túneles religiosos. La leyenda dice que son 30, pero nadie sabe con exactitud dónde están, y cada lugar que se señala es solo una posibilidad oculta en esta vieja y antigua ciudad. Sector del Viejo Hospital.
Una centenaria casona ahora en proceso de remodelación. Un lugar que en tiempos idos fue sanatorio y que hasta hace unos pocos años estuvo abandonado. Aquí la búsqueda comienza. El interior es majestuoso y señorial. Salones como este encierran un pasado de esplendor. Aquí, se dice, se atendieron los heridos de 2 guerras, los de la independencia y los de la guerra civil. Aquí, también se dice, se atendieron por centenas los enfermos de la gripe española, la gran gripe mortal que llegó a Colombia por vía del Magdalena. Una gripa que en nuestro país mató varios miles de personas. El túnel está detrás de esa mure de piedra. Está aquí detrás de él. Exacto, aproximadamente 3 metros allá. 3 metros. O sea que está... La pared está aquí. Exacto. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es concreto? Sí, eso tiene más de 20 años. ¿Cuánto tiene más o menos? Eso tiene aproximadamente una espesura de, ¿qué? 1 metro de espesor la pared. O sea que aquí no hay túnel. Lo taparon. El túnel está tapado. La búsqueda continúa y de aquí, de este salón, la oralidad recuerda un túnel que iba a dar al río Gualí. Un posible escapio, o donde tomaban algo, sacaban el agua. Las obras de remodelación están avanzadas y ahora solo nos queda la guía de la dirección. En línea recta vamos al río Gualí para tratar de encontrar la salida del túnel. Una salida que muchos aseguran sí existió. Buscamos algo que nos dé una señal, una grieta, una entrada, un hueco. Río Gualí. Con la erupción del volcán Nevado del Ruiz en el año de 1985, por su cauce, que divide en 2 a la ciudad de Honda bajo una avalancha de lodo y piedra. Aquí, palmo a palmo recorremos la orilla y casi en la cumbre encontramos señales. El hospital tuvo una sección baja parecida a sótanos, pero los taparon. Los rellenaron de desechos, lo que fue todo un sector con habitaciones y posiblemente la entrada a uno de los túneles de los que habla la leyenda quedó oculto, prácticamente perdido, tapado por una remodelación que no tuvo en cuenta este lugar. Y así, otra leyenda se esfumó ante nosotros. Pero allá, al frente, en la orilla opuesta del río Gualí, hay una entrada, un hueco que siempre ha llamado la atención de los hondanos. Un posible pasadizo secreto que, según dicen, conduce a un túnel. Bajamos por los desechos de una demolición, lo que quedó de los edificios que fueron afectados por la avalancha que en 1985 trajo el volcán Nevado del Ruiz. Para nosotros, aún hay esperanza. Son 30 túneles y apenas estamos comenzando.
Es como un socavón de agua, ¿no? Parece que hubiera sido labrado por el agua, por erosión. No, es que sigue, ese túnel sigue. Sigue, Parece que al lado izquierdo. está tapado allá. Allá continúa. Allá sigue, allá prosigue. Pero esto parece erosión, esto es imposible entrar aquí. Ay, aquí sigue. Sigamos para allá, ¿ves? Esto viene aquí bien hondo, ¿no? Sí, está comiendo el agua con El agua está comiendo aquí todo esto. tremendamente. Ok, dale, señor Salinas. Y aquí, señores televidentes, termina la posibilidad de encontrar otro túnel. Estábamos en lo que fue la parte vieja de la ciudad, que en algún momento se transformó en moderna. Y al transformarse en moderna, comenzó a botar cosas como esas. Son residuos de contaminación orgánica del alcantarillado de la ciudad de Honda, que vienen a caer aquí sobre el río Gualí. Esto que acabamos de explorar no es más que un socavón hecho por el agua, posiblemente en la última avalancha provocada por el Nevado del Ruiz. Esa misma avalancha que dañó esos edificios que están allá y que ahora permanecen abandonados. Porque ¿qué ocurrió? La gente sin precaución se olvida que el río tiene su propio cauce, que no lo puede utilizar en años, pero en algún momento dado lo utiliza, y la gente se olvida de esa propiedad del río y comienza a construir dentro de lo que es el cauce del río. Y ahí están las consecuencias. De esta parte de Honda, el antiguo hospital y de esta zona se están demoliendo por causa de la avalancha. No queda ahora ninguna historia, pero vamos a seguir indagando por esta vieja ciudad para encontrar esa Colombia oculta de los túneles de Honda. Que lo rápido. ¡Eres roto! Con los pies manejen la pared. ¡Puta! Con los pies manejen la pared, eso. Con los pies manejen la pared. ¿Te falta mucho, Rotico? ¡Coloca la piedra ahí abajo! ¡Dale! Un momento.